Elizabeth Montgomery era un enigma, una actriz que vivió una vida llena de secretos, escándalos y tragedias. Era un ícono de Hollywood, adorada por millones por su papel como Samantha Stevens en la querida serie de televisión Bewitched. Pero detrás de las cámaras, su vida estaba lejos de la imagen perfecta que su personaje representaba. Desde sus encantadores comienzos hasta los turbulentos altibajos de su carrera, su historia es una de misterio y desamor. 3 años antes de su muerte, Elizabeth reveló un secreto que sorprendió al mundo entero. ¿Por qué una estrella tan poderosa eligió vivir en la reclusión, llevando tantos secretos hasta su último aliento? Mira hasta el final de este video para descubrir la razón que una vez hizo que todo Hollywood guardara silencio. And meanwhile, make sure to subscribe to the channel so you don't miss any new untold stories about Hollywood stars. Smash that like button and hit the notification bell. Elizabeth Montgomery nació el 15 de abril de 1933 en una familia adinerada. Sus padres eran Robert y Elizabeth Daniel Bryan Allen. En la superficie lo tenían todo: dinero, estatus y un hermoso hogar en Los Ángeles. Pero tras puertas cerradas, la infancia de Elizabeth estuvo llena de miedo, dolor y tristeza. Robert Montgomery era una estrella de Hollywood y un alcohólico empedernido. A menudo estaba ausente, dejando a Elizabeth y a su madre a valerse por sí mismas. Y cuando estaba en casa, se volvía violento, tanto física como emocionalmente, a menudo gritando y golpeando a su esposa e hija. La madre de Elizabeth no era mejor, sufría de depresión severa y frecuentemente no podía cuidar de su hija. Como resultado, Elizabeth tuvo que aprender a sobrevivir en el caótico y peligroso mundo de Hollywood, un mundo lleno de alcohol, drogas y sexo mucho antes de ser siquiera una adolescente. A pesar de su infancia traumática, Elizabeth estaba decidida a perseguir su sueño. Después de graduarse de la escuela de actuación, se negó a vivir a la sombra de su padre. Quería ser reconocida por su propio talento, incluso si eso significaba decepcionar a sus padres. Cuando pidió aparecer en el programa de televisión de su padre, Robert Montgomery Presents, él accedió de mala gana. Sin embargo, en el fondo, nunca le perdonó por elegir el mismo camino traicionero que él había recorrido una vez. A partir de ese momento, su relación se volvió tensa, una profunda herida emocional que Elizabeth cargó por el resto de su vida. La admiración y el miedo que Elizabeth sentía hacia su padre habían echado raíces profundas en su mente, moldeando no solo la forma en que trabajaba, sino también cómo amaba. En su constante búsqueda de aprobación, Elizabeth se casó con Frederick Kimon en 1954, un empresario adinerado y sereno, mucho mayor que ella. En la superficie parecía una elección segura, sin actores, sin escándalos, un caballero respetable del que su padre podría estar orgulloso. Pero precisamente por eso se volvió sofocantemente aburrido. Elizabeth pronto se dio cuenta de que había cometido un error. Este hombre quería que ella abandonara el escenario, renunciara a su pasión y se acomodara en el papel de una esposa educada y obediente en una lujosa mansión. Esa no era la vida para la que nació. Después de solo unos años, el matrimonio colapsó, dejando a Elizabeth con un corazón cansado y una reputación en declive. En medio de esta agitación, Hollywood llamó a su puerta. Elizabeth fue elegida para actuar junto al legendario actor Gary Cooper, un hombre que encarnaba tanto la fuerza como el encanto silencioso. Pero lo que nadie esperaba era cuán rápidamente su conexión iría más allá de la pantalla. Cooper, mayor y cansado del mundo, se convirtió en la fuente de calidez y comprensión que Elizabeth había anhelado durante mucho tiempo, algo que nunca había recibido de su padre o de su esposo. Su aventura secreta pronto se convirtió en el tema de conversación de Hollywood.
Y una vez más, Elizabeth se encontró atrapada en una espiral emocional de la que no podía escapar. Después de su divorcio de Camemon, Elizabeth estaba decidida a empezar de nuevo. Puso su corazón y alma en la actuación, y esta vez el éxito finalmente sonrió sobre ella. Su papel en Johnny Cool 1963 la estableció como una mujer cautivadora y segura de sí misma, sin miedo a romper convenciones. Pero justo cuando su carrera despegaba, su corazón cayó en manos de otro hombre, el director de la película, William Asher. Él era más de 10 años mayor, encantador, experimentado y profundamente complicado. Elizabeth lo sabía, sin embargo, se lanzó a la relación con la inocente creencia de que esta vez había encontrado al hombre adecuado. Los dos se casaron en medio del resplandor romántico de Hollywood a principios de los años 60, la edad dorada de la televisión estadounidense. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas poderosas de Hollywood y pronto tropezaron con un guión peculiar y prometedor, una historia sobre una bruja moderna y su esposo mortal. Ese programa se convirtió en Bewitched, la serie que definiría para siempre la carrera de Montgomery. Pero lo que comenzó como un sueño pronto se convirtió en una pesadilla. A medida que Elizabeth asumía el papel de Samantha Stevens, la encantadora bruja que podía conjurar magia con solo un movimiento de su nariz, se convirtió instantáneamente en un ícono de la cultura pop. Las audiencias la adoraban no solo por su belleza, sino por su energía radiante y su chispa traviesa. Sin embargo, detrás de las cámaras, la vida de Samantha era todo menos mágica. Durante el rodaje de la primera temporada del programa, Elizabeth descubrió que estaba embarazada. El equipo de producción entró en pánico. No podían detener el rodaje, pero tampoco podían permitir que el personaje principal apareciera visiblemente embarazada. Los productores se apresuraron a ocultarlo, filmando alrededor de su barriga, usando vestidos amplios, ángulos de cámara creativos y filmando sus escenas por adelantado. Después de que dio a luz, el equipo se apresuró a completar el resto de la temporada. Un milagro de la vida que ganó la admiración de todos. Cuando Bewitched finalmente se emitió, Elizabeth Montgomery cautivó completamente a las audiencias. Los productores pensaron que sería divertido mostrar otro lado de ella. Y así nació el personaje de Serena, la prima libre y seductora de Samantha Stevens. A los espectadores les encantó y aparentemente a alguien más también. Según miembros del equipo, hubo momentos en que Montgomery, aún vestida como Serena, salía del set con su esposo, el director William Asher, y conducía a un motel cercano. Los rumores se propagaron rápidamente. Mientras su verdadero esposo parecía estar disfrutando, su esposo en pantalla se estaba desmoronando en silencio. El actor Dick York, que originalmente interpretaba a Darren Stevens, se estaba convirtiendo en una sombra de su antiguo yo. Una grave lesión en la espalda lo dejó incapaz de estar de pie durante largos periodos, obligándolo a actuar mientras estaba acostado, sentado o perdiéndose episodios enteros. Pero la verdadera tragedia fue su creciente dependencia de analgésicos y alcohol solo para seguir adelante. Un día, Montgomery llegó al set y encontró a York visiblemente ebrio. El dolor, las pastillas y el alcohol finalmente habían tomado el control, y en un momento de debilidad confesó que estaba enamorado de ella. La cruel ironía. La mujer a la que confesó era la protagonista, y el hombre que lo escuchó, sentado a solo unos pies de distancia en la silla del director, era su esposo. A partir de ese día, la atmósfera en el set de Bewitched se volvió pesada, como si toda la magia hubiera desaparecido. Montgomery intentó mantenerse profesional, pero la tensión era imposible de ocultar. Luego, un día, durante una grabación ordinaria, York colapsó.
Fue llevado fuera del set y pronto reemplazado por el actor Dick Sargent. Montgomery no se detuvo a pensar en ello. Solo quería seguir adelante y olvidar, pero la vida tenía otra sorpresa reservada. El hombre que tomó el lugar del director, Richard Michaels, no solo dirigió la cámara, también comenzó a dirigir el corazón de Montgomery. Los dos se sumergieron en una aventura secreta, apasionada y temeraria. En un pequeño equipo de producción, ningún secreto permanece oculto por mucho tiempo. Los rumores se propagaron más rápido que cualquier hechizo que se pudiera lanzar. Cuando la verdad finalmente estalló, ambos matrimonios, el de Montgomery con Asher y el de Michael con su esposa, llegaron a su fin. No quedaba magia para salvarlos. Montgomery se alejó de su segundo divorcio, dejando atrás un estudio lleno de recuerdos, desamor y arrepentimiento. A medida que las temporadas posteriores de Bewitched entraron en producción, el espíritu de todo el equipo comenzó a desvanecerse. Montgomery comenzó a sentirse atrapada en el papel de Samantha, la esposa perfecta, la bruja gentil, muy lejos de la compleja mujer herida que era en la vida real. Quería detenerse, pero en lugar de ofrecer comprensión, los productores pusieron una montaña de dinero sobre la mesa. Y así, Montgomery sonrió y continuó. La magia ya no provenía de una varita, provenía de un cheque de pago. Después de 8 largos años, finalmente se despidió de Bewitched, sin esposo, sin foco de atención. Sin embargo, por primera vez en años, Elizabeth Montgomery se sintió libre. Buscó nuevos papeles, atrevidos y diferentes. En A Killing Affair, 1977, interpretó a una dura oficial de policía que se enamora de un colega afroamericano, interpretado por O.J. Simpson. Fue una elección audaz en un momento en que las relaciones interraciales aún eran un tabú en América. Algunos críticos elogiaron su valentía, mientras que otros la condenaron duramente. Mirando hacia atrás, parece que Montgomery pudo haber escapado sin saberlo de un oscuro destino. O.J. Simpson, su excompañero de reparto, sería acusado más tarde en uno de los casos de asesinato más impactantes en la historia de Estados Unidos. De alguna manera, Montgomery había escapado de esa tormenta, como si fuera por magia real, afortunada de no tener conexión con él más allá de esa película. De ama de casa en la televisión, Montgomery había recorrido un largo camino. Sin embargo, en la vida real, estaba lejos de ser una esposa modelo. Aún así, eso no significaba que fuera indiferente a valores como la libertad y la igualdad. Desde la década de 1970, se convirtió en una voz fuerte contra el gobierno. En ese momento, América estaba dividida por la guerra de Vietnam. Los jóvenes eran enviados a las líneas del frente llenos de creencias patrióticas, y muchos nunca regresaron. Mientras los medios glorificaban el deber sagrado, Montgomery se atrevió a decir lo que otros no harían. Creía que la guerra era sin sentido, una herida profunda en la conciencia americana. En una era de nacionalismo ferviente, su postura contra la guerra atrajo críticas feroces. Pero Montgomery se negó a retroceder. Apareció en programas de entrevistas y en entrevistas llevando mensajes de compasión y paz. Un acto notablemente valiente para una estrella en la cúspide de su fama. Sin embargo, lo que realmente convirtió a Montgomery en un ícono fue su lucha por las mujeres. A medida que el movimiento feminista barría América, con mujeres quemando sujetadores en protesta por la desigualdad de género, Montgomery eligió una forma de rebelión más silenciosa y poderosa. En Hechizada, interpretó a Samantha, una mujer con poderes mágicos que se vio obligada a vivir como una esposa adecuada, siempre poniendo a su esposo primero. Pero a través de su actuación inteligente, segura y sutilmente desafiante, convirtió a Samantha en un símbolo de la feminidad moderna.
The New York Times una vez elogió a su personaje como una figura esperanzadora para una sociedad en transición. Montgomery incluso infundió ideales feministas en los más pequeños detalles de su actuación. Cuando los productores insistieron en que se vistiera de manera más tradicional, se negó a usar sujetador, una declaración silenciosa de que las mujeres tenían el derecho de controlar sus propios cuerpos. Ese pequeño acto en la televisión nacional se convirtió en una ola de choque silenciosa pero poderosa en toda América. Pero Montgomery no solo luchó por las mujeres, también se mantuvo valientemente con la comunidad LGBTQ+ durante una de las eras más prejuiciosas en Hollywood. Cuando su coprotagonista Dick Sargent, quien interpretó al esposo de Samantha en las últimas temporadas de Hechizada, salió del armario como gay, Montgomery no solo expresó su apoyo, se unió a él como co-gran mariscal del desfile del orgullo gay de Los Ángeles en 1992. En un momento en que Hollywood aún era profundamente crítico, ese gesto fue una declaración audaz de compasión y aceptación. De hecho, Hechizada, un programa que parecía no ser más que una comedia familiar ligera, llevaba un significado mucho más profundo. Como dijo Montgomery una vez, la bruja era una metáfora para cualquiera que se viera obligado a ocultar su verdadera identidad, especialmente las personas gay. Durante una era en la que revelar la propia sexualidad podía significar perder un trabajo o incluso ser arrestado, Hechizada se convirtió en un símbolo sutil y conmovedor del anhelo de vivir auténticamente y libremente. Coincidentemente, o quizás por destino, casi todo el elenco y el equipo de Hechizada eran parte de, o estaban, estrechamente conectados con la comunidad LGBTQ+. Paul Lynde, el ingenioso tío Arthur, Maurice Evans, el distinguido abuelo, e incluso Agnes Moorehead, quien interpretó a la madre de voluntad fuerte de Samantha y Adora, eran todos individuos que vivieron más allá de las normas de género de su tiempo. Juntos, formaron una especie de familia elegida, un espacio seguro donde todos podían ser ellos mismos sin miedo al juicio. Cuando la década de 1980 trajo la devastadora epidemia de SIDA que arrasó América, Montgomery observó con angustia cómo muchos de sus amigos gay sucumbieron a la enfermedad, el miedo y la discriminación. Mientras muchas estrellas evitaban el tema, ella habló públicamente instando a la compasión y recaudando fondos para organizaciones de SIDA. En una sociedad nublada por el estigma, su voz brilló como un raro faro de humanidad. Luego, la tragedia golpeó a Montgomery misma. Fue diagnosticada con cáncer de colon avanzado, una enfermedad descubierta demasiado tarde. En lugar de ocultar su enfermedad o buscar compasión, la enfrentó con su característica gracia y fuerza silenciosa. Solo 8 semanas después de su diagnóstico, falleció en los brazos de su familia y amigos a la edad de 62 años. Elizabeth Montgomery no vivió una vida perfecta, pero vivió una vida verdadera. No era la esposa ideal ni la madre perfecta, pero era una mujer que siempre defendió lo que era correcto, por la libertad, la justicia y el derecho a ser uno mismo. Mirando hacia atrás, Montgomery no era simplemente Samantha la bruja de la televisión americana. Era una bruja del despertar, una mujer que usó su luz para exponer la oscuridad de la injusticia y el miedo. Su historia de vida es prueba de que a veces la mayor magia no reside en las manos, sino en el valiente corazón de una mujer que se atreve a vivir auténticamente.